Mañana vamos a buscar la Biblia, vamos a compartir Génesis capítulo 47. Libro de Génesis capítulo 47, versículo 13. Voy a leer. Génesis capítulo 47, versículo 13. Voy a leer. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció el hambre de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraba, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto y José diciendo: Danos pan, porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y José dijo: Da vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y vuestra tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde el extremo al otro extremo del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí yo os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ve aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y el cuarto parte serán de vuestra para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de Faraón. Entonces seamos siervos de Faraón. Hasta el versículo 25 yo leí. Realmente la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, está explicando: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Entonces la palabra, ¿qué nos dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando uno dice con su boca, significa que primeramente está creyendo en su corazón. Todo lo que nosotros creemos sale por nuestra boca. Entonces esta persona dice a Jesús Señor. ¿Qué significa Señor? Señor significa Él es mi amo. Él es el que me gobierna. Él es el que me dirige, el que decide a dónde yo tengo que ir. Eso se llama amo, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que nosotros ya no tenemos nuestra propia decisión. ¿Quién es el que decide por nosotros? Es el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él nos compró por precio, dice. Él nos compró por un precio muy alto y nos dio esta salvación. ¿Y por qué nos compró? ¿Y por qué nos compró? Para que seamos de Él. Nosotros somos de Él. Nuestra vida nunca fue nuestra. Antes de recibir la salvación, nuestra vida era de Satanás. Satanás hacía de nosotros lo que a él le parecía bien. Satanás nos utilizaba, nos dirigía. Pero después de recibir la salvación, no es que nosotros ahora somos libres de Satanás y
y también somos libres de Jesús. Sino, ¿qué es lo que sucedió? Un cambio de dueño. Pero ¿qué pasa? Satanás otra vez nos engaña. No, tu vida es tuya. Tu vida es tuya. Tú tienes que decidir a dónde ir, cómo hacer, qué es lo que tienes que hacer. Por eso en ese momento el Señor empieza a trabajar en nuestra vida para enseñarnos, no es así. Tu vida es mía. Yo te compré por precio muy alto. Entonces ahora yo quiero utilizar tu vida. Entonces aquí nosotros podemos ver José. Aquí le quería enseñar a sus hermanos, perdón, a las personas de Egipto, que ellos ya perdieron todo ya. Si José no le hubiera salvado de ese hambre, ellos que hubieran pasado ya hubieran muerto, ¿sí o no? Porque cuando viene el hambre, ellos ya no pueden hacer nada. Pero a causa de la sabiduría de José, por José, ellos todavía tienen alimento de la tierra de Egipto. Entonces, ellos fueron salvos por la gracia. Pero en el corazón de ellos no reconocían eso. No reconocían ellos que eran siervos. Ellos se sentían como dueños. Mi vaca, mis tierras, mi dinero, mío, mío, que ellos tienen. ¿Por qué ellos tienen todavía lo que tienen? No es por ellos, sino por José, que les salvó a ellos, ¿sí o no? Pero en el corazón de ellos todavía ellos no tenían ese corazón. Realmente las personas les gusta la parte de la salvación. Ah, soy salvo. Pero después de recibir la salvación, no creen que Jesucristo es su dueño. Se sienten todavía dueños de sí mismos. Por eso toman sus propias decisiones. Ah, yo me voy hoy a la iglesia. Ah, hoy no me voy a la iglesia. Ah, yo esto hago. Ah, yo no hago esto. Entonces depende, significa claramente que él es dueño de sí mismo. Sabe la palabra, pero no se sujeta a la palabra. Cuando uno conoce la palabra, ¿es para qué? No es para tener conocimiento de la palabra nada más, sino para que se sujete a esa palabra que había escuchado. Nosotros, después de recibir la salvación, ¿en qué nos convertimos? En Romanos capítulo 6, 17 dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice. Libertados del pecado, ahora tú eres siervo, dice, de la justicia. No dice ahí que tú ya eres libre para tomar sus propias decisiones, sino ya tiene un nuevo dueño, ¿sí? Eso es la salvación, ¿sí? Por eso Dios ya desde ese momento toma el control de nuestra vida. Yo después de recibir la salvación también yo pude ver una cosa. Ah, no es que yo puedo hacer lo que yo quiero. No es que yo tengo que vivir como yo quiero. Ahora mi dueño es el Señor. Mi dueño es el que me tiene que decir qué tengo que hacer. Por eso, siguiendo la guía de mi dueño, entonces Dios me traía a la iglesia, me hacía sujetar a la iglesia, me hacía escuchar la palabra, vivir conforme a la palabra. Así yo empecé a cambiar mi vida. Entonces yo ahora soy un pastor de la iglesia. ¿Por qué? Yo no puedo tener mis propias decisiones. Me quedo aquí, me voy allá por mí mismo. Entonces, esa es la vida espiritual. El apóstol Pedro tenía muchos problemas cuando él estaba con Jesús. ¿Por qué? Él era dueño de su propia vida. Él por sí mismo quería llevar la vida espiritual. Él pensaba, yo puedo porque yo tengo la capacidad, yo soy una buena persona, soy entendido. Pero delante de los ojos de Jesucristo, él tenía un problema. Él tomaba sus propias decisiones. ¿Qué pasó? Un día Pedro totalmente fracasó, negando a su maestro, luego él se fue, ya fracasó totalmente. ¿Por qué Pedro fracasó? Porque él mismo tomaba sus propias decisiones. Él mismo decía, yo voy a servir al Señor, yo voy a seguir al Señor. Nuestras decisiones tienen su límite. No podemos decir yo voy a hacer esto.
Hay muchos hermanos que dicen, yo voy a vivir así, yo voy a servir al Señor. Mentira, nosotros no podemos tener esa propia decisión. Depende de quién, depende de nuestro dueño, depende del dueño, ¿sí o no? Entonces después de que Pedro totalmente fracasó, Jesucristo ahí le buscó otra vez. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Entonces después le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Después Jesucristo le dijo una palabra. Vamos a buscar San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dice. Entonces, ¿cómo Pedro vivía? Se ceñía e iba a donde querías. Pero después, cuando seas viejo, ¿cómo vas a hacer? Te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dice. O sea que otro está tomando ya la decisión. Primeramente era la decisión de Pedro nomás. Me voy, no me voy, hago, no hago. Ah, sí, esta vez yo quiero servir al Señor. Sí. Significa, yo tengo mi propia decisión, significa yo soy mi propio dueño. En ese momento, cuando Pedro era su propio dueño, ¿cuál fue el resultado? Fracaso, miseria, llanto, ¿sí o no? Pero después nosotros podemos ver que Pedro se cambió su corazón. Ahora él ya no toma su propia decisión, sino conforme a la guía de Dios, conforme al corazón de Dios. Desde ese podemos ver un Pedro totalmente cambiado. Un apóstol grande de Jesucristo que está haciendo la obra de Jesucristo grandemente. Muchos milagros a través de Pedro se estaban haciendo. ¿Por qué? Él ya no tomaba la decisión por sí mismo, sino Jesucristo era el que tomaba la decisión y él solamente seguía la guía de Jesucristo. Ahí comenzó la vida de creencia de Pedro. Ahí comenzó Jesucristo a trabajar en la vida de Pedro, cuando él ya no tenía su propia decisión, ¿sí o no? Había un hermano que ahora era pastor, que ya falleció. Él anteriormente era pandillero, pero un día viniendo a la iglesia, él recibió la salvación. Después él se dio cuenta que ya Dios no quiere que él viva más así como pandillero. Entonces él empezó a congregar la iglesia, entonces dejó la pandilla. Cuando dejó la pandilla, las personas le amenazaron. Si tú no vienes otra vez con nosotros, te vamos a matar. Así dijo. Por eso él se enojó demasiado. Antes nadie le podía enfrentar porque todos le tenían miedo. Pero después de recibir la salvación, alguien le amenazó. Por eso él estaba muy enojado. Él vino junto al pastor. Pastor, no puedo perder por lo menos una semana mi salvación. ¿Y por qué, hermano? No, la salvación no se pierde. Es eterna. Yo quiero perder una cosa porque hay alguien que me amenazó y para ir a pegarle muchísimo así. No, hermano, tú ya eres salvo. Entonces, no se puede entonces, ¿sí? Entonces él se fue junto a esa persona que le estaba amenazando, le agarró del cuello y le dijo, agradece a mi dueño que, que ya no puedo hacer nada por mí mismo. Porque si no, te hubiera pegado muchísimo por amenazarme. Ahora yo no puedo hacer más de esto. Entonces, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu nuevo jefe? Así le preguntaron. Mi nuevo jefe es Jesús. Ahora yo no puedo tomar ya mi propia decisión. Por eso él empezó a congregar a la iglesia, sujetándose a la iglesia. Él empezó a aprender la vida espiritual. Se convirtió en un pastor, precioso pastor en nuestra iglesia, que anuncia el evangelio. Entonces, claramente este hermano entendió. Antes yo vivía como quería, o sea, como Satanás quería. Pero ahora yo tengo otro dueño. ¿Quién es mi dueño? Jesucristo. Él ahora es el que comanda, el que me dirige, el que me gobierna, ¿sí o no? Estoy bajo el nuevo régimen.
al régimen de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, eso es la vida espiritual. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero todavía tienen sus propias decisiones. Por eso sufren. Por eso Dios también hace trato. Que le dice, Señor, me voy a la iglesia y si tú me bendices, voy a irme. Si tú no me bendices, no me voy. Ah, hoy Dios no me hizo algo, por eso yo no me voy. Cierro mi corazón, no me voy. Así. ¿Qué significa? En su vida todavía piensa, yo soy dueño. Tratan a Dios como si fuera, negocian con Dios. Yo te doy esto, tú me das esto. ¿Qué significa? Cuando hay un negocio, cuando hay dos dueños, ¿sí o no? Yo soy el dueño del dinero, el otro es el dueño de la mercadería, entonces negocio con esa persona. Te doy esto y tú me das eso. Aquí también los egipcios, ellos estaban negociando con José. ¿Cuánto cuesta el alimento? Y tanto, ellos pagaban orgullosamente, ¿sí o no? Después terminó el dinero, porque no había trabajo. Entonces en ese momento ellos vinieron junto a José. Entonces, ¿qué le dijo José? Recogió todo el dinero de la tierra de Egipto. Les quitó todo el dinero. Después, versículo 15 dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto y a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces José les pidió, bueno, ¿no tienen dinero ya? José les vendió otra vez. Entonces por sus ganados ahora, ellos ahora perdieron todo su ganado. Al final, ellos perdieron hasta sus tierras. Después ellos no tenían nada que ofrecer a José. Acá dice la palabra de Dios, dice, versículo 18, dice, acabado aquel año vinieron al segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor. Aquí ya está cambiando su palabra. Acá está hablando ya a José, nuestro Señor, ¿sí o no? Antes ellos no decían nuestro Señor. Ellos eran su propio Señor, ¿sí o no? Pero ahora está cambiando. Señor significa que ya no tenemos nada. Usted ahora es nuestro dueño, ¿sí o no? Está cambiando ya su corazón, ¿sí o no? No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nosotros sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos si así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra, dice. Ahí ellos se vendieron a sí mismos, ¿sí o no? Y a sus tierras. ¿Sí? ¿Qué significa? Desde ese momento, nada es de ellos, ni su cuerpo. Así. José a propósito así estaba haciendo. José le podía dar gratuitamente porque, o le podía dar en forma muy barata la comida, ¿sí o no? Porque había gran abundancia. Pero José a propósito les vendió muy caro la comida, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que ellos pierdan todo, para que ellos reconozcan, ustedes fueron salvos. Ellos no reconocían que fueron salvos por José. Ellos todavía pensaban que ellos tenían su propia vida, ellos eran su propio dueño. Pero aquí el corazón de los egipcios ya está diciendo, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Ahora dependemos de ti. Si tú no nos das, morimos. Si tú nos das, vivimos. ¿Qué nosotros somos? ¿De qué nosotros somos dueños? Ustedes son dueños de su vida. Ustedes son dueños de su casa. Ustedes son dueños de sus hijos. Mentira es. Todo es de Dios. Pero nosotros, ¿cómo nos sentimos? Mi vida, mi casa, mi vida, mis hijos, mío, todo es mío, ¿sí? Por eso, como si nosotros fuéramos dueños, estamos haciendo trato con el Señor. Como si fuera que nosotros somos los dueños. Por eso el Señor, cuando ve eso, ellos por la gracia son salvos.
Pero ellos todavía se sienten dueños, toman todavía sus propias decisiones. Aquí, versículo 23 dice, José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra, dice. Yo ahora los compré para Faraón. Después de que José les compró, ya no les cobró más, porque ¿qué va a sacarle más? Ahora José le dio semillas gratuitamente. Ahí ellos empezaron a recibir todas las cosas por gracia. Bueno, tomen. Ahora, ¿qué necesitan? Vino en abundancia porque ya ellos pertenecían a Faraón. Ya ellos pertenecían a José. Desde ese momento todo lo de José ya era de ellos también. Porque ellos eran parte de José, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros pertenecemos al Señor, todo lo del Señor también nos pertenece. Porque somos siervos, ¿sí o no? Pero cuando nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros tenemos que llevar nuestra vida de creencia. ¿Cuál es la diferencia? Satanás también dice la palabra cree. Los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿por qué los demonios no le podemos decir que son creyentes? Porque ellos creen, pero no se sujetan. No se sujeta a Dios, no se quiere sujetar a Dios. Aunque cree, tiembla, pero no se sujeta a Dios. Las personas que tienen el corazón de Satanás no quieren sujetarse. Por sí mismos quieren vivir. Ellos son dueños de su propia vida. ¿Por qué? El Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestra vida? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 5, voy a leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nosotros podemos ver el corazón de Cristo cómo es. Él se sujetó al Padre. Él no tomaba su propia decisión. Él no hacía, por más que él era en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice acá? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. ¿Qué significa? Ese es el corazón de Jesucristo. Ustedes, cuando recibieron la salvación, ¿qué corazón recibieron? El corazón de Jesucristo es el que se sujeta, es obediente a la palabra del Señor. Señor, usted decida por mí. Señor, usted es mi dueño. Señor, yo no soy dueño. Usted es el que decide, Señor. Qué bendición si Jesús decide por nosotros. Muchos dicen en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa Jehová es mi pastor? Jehová es el que decide. Las ovejas no pueden decidir a dónde ir. Ellos no saben. ¿Quién es el que decide? El pastor. Entonces, el rey David, cuando dijo eso, él podía estar seguro. Dios es el que decide. No, él no dijo por decir nada más. Hoy en día las personas tienen en su casa un cuadro, Jehová es mi pastor. Pero ellos son sus propios pastores. Ellos toman sus propias decisiones. Ellos deciden a dónde ir. Nunca le preguntan a Dios. ¿Por qué? Yo soy mi propio dueño, ¿sí o no? Mi vida es mía. Yo tengo que hacer lo que yo quiero. Si quiero servir al Señor, yo tengo que servir al Señor. Todo es yo. No, esto no me gusta, yo lo sigo. No, esto me gusta, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Vive como si fuera una cabra. Los cabritos no tienen pastor, ¿sí o no? Los cabritos viven solos porque ellos son
autosuficientes. Por eso Jesucristo comparó las ovejas. Las ovejas tienen que tener un pastor. Los cabritos no tienen pastor. No tienen alguien que se sujete. No tienen... ellos mismos toman sus propias decisiones. Eso es la vida de un pecador. Por eso Dios le compara con cabritos, ¿sí o no? Pero Dios le compara a ovejas a los justos. ¿Por qué? Ellos no es que no tienen problemas y dificultades. Ellos tienen, pero tienen un pastor que les cuida a ellos. Tienen un pastor que les lleva por los mejores lugares. Esa es la diferencia. La diferencia entre de los justos y de los pecadores, esa es la misma diferencia. No es que los justos ya no tienen debilidades, ya no tienen problemas, ya no tienen dificultades. Sí, hasta morir tenemos defectos, debilidades, pero tenemos un pastor que decide hacia dónde nos lleva. Pero los pecadores son como los cabritos, no tienen pastor. Ellos mismos hacen lo que quieren, ¿sí o no? Toman sus decisiones, ¿sí o no? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que revisar qué corazón yo tengo. Soy salvo por la gracia, pero todavía yo soy dueño de mi propia vida. Sin consultar a Dios, yo decido, yo hago. Entonces eso es fracaso nada más, ¿sí o no? Nosotros tenemos que saber, somos ovejas. Las ovejas no saben a dónde ir. Necesitamos la guía de un pastor. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia es como el redil de las ovejas, donde es cuidado. Las ovejas. Ahí hay un pastor que Dios levantó para guiar nuestra vida, ¿sí o no? Hay muchos hermanos que viven como cabritos. No tienen pastor, no tienen iglesia. Ellos mismos tienen su propia vida. Eso no es la voluntad de Dios, eso no es bíblico. No es bíblico. Eso es, ¿por qué? Por el orgullo viven así. Por el orgullo. Yo no quiero que nadie me diga nada de lo que tengo que hacer. Yo me voy a la iglesia mientras que me traten bien. Pero cuando no me gusta algo, ya no me voy. ¿Sí o no? Son dueños, entonces van a sufrir muchísimo. Hasta que entiendan que ustedes no son dueños, ¿sí o no? Dios no puede trabajar cuando una persona toma sus propias decisiones. Entonces, ¿Dios qué hace? Trabaja de otra manera. Le quita. Ah, tú eres dueño, te quito esto. Otra vez decir, te quito también esto. Después, cuando no tiene nada, ahí recién puede reconocer, yo no tengo nada, ¿sí o no? Hermano, nada es de ustedes. También la salvación, ustedes no por sí mismos no lo entendieron. Claro que Dios le dio el entendimiento, pero a través de los siervos que compartieron con nosotros, que dejaron también su vida, que pusieron su vida en manos de Dios para que sean utilizados por el Señor. Por eso la salvación es no, yo soy justo, santo, perfecto, pero yo hago lo que quiero. Yo tomo mi propia decisión. Yo voy a servir a la iglesia. Yo no voy a hacer. Eso está equivocado. Por eso, hermanos, Dios hoy nos habla así. Tú no eres dueño. Tú eres una criatura mía. No seas como Satanás, que siendo creación de Dios, no se sujeta a Dios. En esta mañana, entonces hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Señor, le agradecemos realmente, usted es nuestro dueño y nosotros somos siervos de usted, Señor. Nosotros no podemos decidir por nosotros mismos, Señor. Pero si usted es nuestro dueño, usted puede decidir, usted puede tomar la mejor decisión para nuestra vida, Señor. Hoy también, Señor, que usted nos dirija, Señor. Que usted, el Señor mismo, nos dé la gracia, Señor, en todas las cosas, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hoy también que les invito a ustedes para que participen en el seminario. Hoy tenemos el seminario bíblico a las 7:30. Por favor, inviten. Eso es demasiado. Es para 200 personas el lugar. Podemos llenar ese lugar. Sería una bendición muy grande. Y oremos también. Hoy llega el pastor Alex a las 11 por ahí. Y realmente es una bendición para la iglesia hispana que podamos participar. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos. Saludos, hermano Abraham.